Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy les traigo una entrevista que a mí me encantó hacerla. Inti Arcos es un ecologista que nació en el campo, creció en una finca, salió a recorrer el mundo y regresó para cuidar su territorio, proponer alternativas viables de regeneración ecológica y social y transformar la finca de sus padres. Esta entrevista se enmarca en una campaña que INTI y el movimiento ecológico en el Ecuador están promoviendo para mantener a un territorio, el Distrito Metropolitano de Quito, libre de minería. Esta propuesta es importante y por eso queremos apoyarla desde la Red de Guardianes de Semillas, porque esta zona, el bosque nublado y el Chocó andino, es uno de los centros más importantes de biodiversidad en el mundo y la minería representa un riesgo muy grande no solo para la ecología en la región, sino para el mantenimiento de los medios de vida de su población. Entonces, si es que ustedes son habitantes de esta región del Distrito Metropolitano de Quito, les invitamos a unirse a la campaña de recolección de firmas, a firmar, para que podamos tener una consulta popular y podamos decidir como ciudadanía el modelo de desarrollo que queremos para nuestra región. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Tenemos un grupo de Telegram en el cual pueden comentar, preguntar sobre los distintos episodios y ser así parte de Radio Semilla. Van a encontrar todos los contactos necesarios en la página web radiosemilla.com. Les deseo que tengan una linda semana y nos vemos la próxima. Un abrazo. Hola Inti, qué gusto estar aquí contigo en Radio Semilla. Chévere, Javi. Gracias por la invitación, por el espacio. Lo teníamos hace rato. Hace rato, pero ahora las circunstancias nos obligan porque ya empezaron la campaña Quito sin minería, de la cual vamos a hablar más adelante en el episodio. Pero como siempre, primero, Inti, yo quisiera saber quién eres tú. Para empezar, ¿por qué te llamas Inti? ¿Qué significa? Cuéntanos. Ya, a ver, la primera es medio fácil de contestar, porque me llamo Inti, pues nadie escoge el nombre cuando es bebé, ¿no? Le cogen y le ponen nomás el nombre, le clavan el nombre. Bueno, ahí hay que ver si los nombres tienen una carga o no, pero bueno, me pusieron mis padres cuando nací en Venezuela, en el año 78. Yo nací en el estado de Valencia y migré, o más bien regresamos al Ecuador, porque mis padres son ecuatorianos, cuando ya tenía más o menos 5 años y me pusieron Inti en Venezuela, ¿no? Un poco también me imagino mis papás reivindicando su cultura andina en el país caribeño, en Venezuela, decidieron ponerme Inti como el sol en quichua. Lo que he sabido por parte de mi mamá es que cuando les contaron a mis parientes de acá que me iban a poner Inti, les habían dicho que mejor me pongan chochos con tostado. Esa burla. Bueno, yo les cuento, para los que escucharon el episodio 36 de Radio Semilla, Un bosque de chocolate, ahí entrevistamos a Agustín Arcos, que es tu hermano. Sí. Entonces, sí. Inti es su hermano y ya conocemos un poco de esa historia, de cómo tus papás primero migraron para allá, luego regresaron y compraron esta tierra donde Agustín y tú crecieron. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es el territorio donde creciste y cómo fue crecer ahí. Sí, bueno, yo entré pequeño, tendría 5 o 6 años, a vivir en Anegalito, en una comunidad pequeñita que se llama Miraflores. En esa época pues no había la vía, ¿no? La Calacalí, la Independencia, la Calacalí Río Blanco. La pavimentada. La pavimentada, sino que teníamos que entrar subiendo a Nono, bajábamos a Tandayapa, y de ahí llegábamos a Nanegalito y de ahí había que echar pata, si es que no había camino y si no se llegaba en un Land Rover viejo que tenía mi papá hasta la finca. Más o menos se hacían entre 6, 7, 8 horas o a veces toda la noche, dependiendo. Esto, una aventura llegar en esa época al lugar donde decidieron comprar mis papás la finca, porque era lo que les alcanzaba también, ¿no? Comprar estas propiedades que habían sido entregadas a los militares. En la reforma agraria se habían formado cooperativas y los militares básicamente lo que hacían era explotar madera y una vez que ya no había madera las vendían a un precio más cómodo, digamos, ¿no? Entonces, por ahí mis papás encontraron esta tierra y nos fuimos a vivir allá toda la familia, ¿no? Cuando regresamos de Venezuela. Y ahí empezó una vida bastante apegada a la tierra. Vivíamos en una casita de madera de monte. Mi papá compró, no sé, habrían sido unas 3, 5 vacas.
y con eso empezaron pues a criarnos ahí. Los mayores en la finca, vendiendo la leche, haciendo queso, sembrando un poco de huerta. Y nosotros pues bien pegados ahí a la tierra, una familia bien, sin mucho más que hacer que compartir entre nosotros, porque tele no había, internet no había, luz no había. A vela. A vela. El vecino más cercano está más o menos a 1 kilómetro, don Gabriel. Y pues ahí vivimos una infancia bastante chévere, bastante interesante y bastante, ahora se me parece como medio un cuento, ¿no? Con cómo ha cambiado la vida. Con el internet, todas las cosas, cómo han cambiado la vía, la luz. Eso parece medio una vida prehistórica que tuve en algún momento de esta historia. ¿Alguna vez tuviste algún accidente o algo ahí en la selva? Porque eso, cuéntanos cómo es el paisaje, el bosque ahí. Sí, bueno, ahí estamos en un bosque montano, ¿no es cierto? Un bosque bastante exuberante, alto, ¿no es cierto? Que además por ahí empieza el bosque nublado. Entonces es un bosque que vive de las nubes, que tiene unos árboles que van entre unos 28 o 30, con unas palmas de cera, palmas de ramos que se emergen sobre el dosel del bosque. No es un bosque muy caliente, como más abajito. Hay unos valles más abajo, como el Valle de Mindo, como el Valle de Mashpi, que son más cálidos, más chocuanos. Más bien nosotros estamos en un bosque transicional hacia las montañas, entonces es frío, no es tan caliente, no hay mucha culebra. Hay culebra venenosa, pero no hay mucha culebra como en Mashpi, ¿no es cierto? Que te las encuentras en el camino. El clima es bastante bueno en comparación al clima de la costa, ¿no? Hay poco zancudo, poca culebra, pero obviamente las cosas no crecen tan rápido. Hay muchas nubes, poco sol. A veces ahora, esta temporada ha sido de poco sol. Pero cuando sale sol es bellísimo, ¿no? Es un jardín increíble cuando sale el sol. Hay 60 y pico de osos de anteojos que viven cerca de nosotros, gallos de la peña. Hay tucanes del tucán andígena. Hemos visto nutrias que suben por estas quebradas. Son riachuelos pequeños que van formando ríos cada vez más grandes y que terminan alimentando la cuenca del Esmeraldas, del Guayabamba. Y es además un lugar que para mí siempre se sintió como viejo, un lugar que para mí es como antiguo, no es un lugar moderno, ¿no? Más bien es un lugar viejo, y esto tiene que ver mucho con lo que hubo antes, ¿no? Sí se siente una energía del pueblo Yumbo, del pueblo Safiki, de la gente de los Cocaniguas. Estamos muy cerca del centro ceremonial de Tulipe, de las piscinas hundidas de Tulipe, estas piscinas de piedra que están en el valle de Tulipe, que utilizaban los Yumbos para sus rituales. Y además pirámides, ¿no? O sea, ahí vivió gente. En estos bosques definitivamente vivió bastante gente. Por mucho tiempo, además. Por mucho tiempo. Y es loco porque desaparece esta gente y la naturaleza retoma esos espacios. También me imagino que era una civilización que no tenía la capacidad y el poder destructivo que tenemos ahora. Pero sí había gente y eso se siente, ¿no? Te encuentras estas piedras de moler, las pirámides, por ahí los culuncos. Entonces es un lugar con una historia larga, vieja, pero súper interesante, súper lindo. Yo sí soy como bien apegado a este lugar. He tenido chance de irme fuera del país, de viajar, etcétera, pero siempre he tenido como un apego a este sitio. Mi comunidad, que se llama Miraflores, está al pie de una loma que se llama ancestralmente la Loma de los Osos. Es el punto más alto, o una loma, es la loma más alta, desde donde tú puedes ver ya las planicies aluviales, ¿no es cierto?, de San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente, Puerto Quito, hasta llegar a la costa. Y por el otro lado de la loma ves ya el volcán Pichincha, el Purulagua, empezándose a formar la cordillera. Entonces es un lugar bien, bien especial, bien loco. Está lleno de antenas de militares, porque además es estratégico, obviamente, ¿no? Que es el último punto alto de la costa. Pero se llama la Loma de los Osos porque justamente los osos, cuando yo era pequeño, se concentraban ahí. Era uno de estos lugares de reunión. Exacto. Que justo me decían que en el Purulagua hay otro de estos donde vienen. Sí, los osos tienen, estos osos de montaña, de bosque, digamos, tienen un comportamiento bien interesante. Hace poco hablaba con un amigo que es experto en osos y me dice que estos osos de bosque son osos más relajados porque viven en más abundancia que los osos de páramo.
Los osos de páramo son más cazadores, más móviles, más agresivos, si se quiere, porque tienen que cazar, porque en el páramo no hay tanta abundancia como hay en la selva, en el bosque, ¿no? Entonces, en ciertas temporadas estos osos bajan con sus hijos, con sus madres, con sus padres y se juntan a comer aguacates, porque hay bastante aguacate. El canelo, el pacche, la mayoría, yo diría muchos de los árboles que conforman el bosque de nuestra zona son aguacates. Y son unos aguacates considerables. Lo que nombraste son distintas variedades. Variedades. De aguacate. Sí, son nombres de árboles, ¿no? El pacche, el canelo, el jiwa. Todos esos son variedades de árboles que producen aguacates, pero aguacates de diferentes tamaños. Hemos probado, pero no son tan buenos comparados con los aguacates tradicionales. Pero además, las lauráceas, la madera de aguacate es súper buena. Entonces, comercialmente a estos palos, a estos árboles, les han dado durísimo, ¿no? Se ha extraído full madera de canelo negro, del pacche, del jiwa. Entonces, claro, eso afectó obviamente y afecta a la población de osos. Pero lo que quería llegar es que cuando construyen la autopista que queda entre mi casa y el corredor del oso, los osos dejan de pasar hacia la Loma del Oso, al centro de reunión en la Loma del Oso, porque les da miedo la vía, pues la vía es una barrera terrible. Pero ancestralmente este lugar se llamó eso, la Loma del Oso, porque se juntaban los osos a comer pacche, a comer canelo, a comer aguacates en esta zona. Y a conversar. Pues ahí vivo yo, y a conversar. Qué lindo, Inti. ¿Alguna anécdota que recuerdes especialmente de haber crecido ahí? Chuta, anécdotas, un montón, pues. O sea, yo me eduqué en una escuelita unidocente. Tenía un caballo que se llamaba Enrique, un caballo negro, y un perro rojo que se llamaba Vagabundo. Y con estos dos locos yo me iba todos los días a clases. Me fui desde primero hasta quinto grado en caballo. ¿Desde niñita? Desde niñito, sí. ¿Con tus hermanos? Con mis hermanas, después cuando ya estaban en la escuela también ellas. Y después salimos a otro pueblito que estaba cerca que se llama La Armenia. Y ahí salíamos también a caballo, pero los caballos ya no jalaban por el lodo. Y las piedras les dañaban las patas y se enfermaban. Entonces ahí mi papá decidió comprar una pequeña moto 80 en la que yo salía a clases con mis hermanas todos los días. Los tres montados ahí. Los tres en la moto. Eso no es legal, si sabes, ¿no? Sí. Puta, o sea, que esas cosas no se entendían en ese lugar. Es. ¿Cuánto tiempo se hacían hasta la escuela? Hacíamos más o menos una hora, unos 40 minutos. Subíamos por arriba, por Bellavista, y ahí tocaba bajar. Pues no había autopista, entonces subías del empedrado y bajaba. Era una joda porque esta moto tenía la bujía adelante y los charcos son gigantes y cada vez que pasaba un charco la moto se apagaba. Se apagaba. ¿No? Chuta, y trata de llegar con el uniforme limpio a la escuela. Terrible, ¿no? Entonces, yo era un experto desde chiquito, ya desarmaba la moto, le secaba la bujía, me buscaba una funda, le ponía en la funda y ahí sí, dele, sígale. Pero esa es la vida en el campo. ¿Saliste eventualmente de ahí para estudiar? Sí, después ya cuando tenía que ir al colegio, se murió mi abuelo. Yo tenía un abuelo que vivía en Cayambe. Y él tenía una pequeña propiedad con truchas en Cayambe, entonces la única persona que podía, porque mis otras familias son urbanos, ¿no? No entienden mucho de campo, entonces mi papá se tuvo que hacer cargo de la finca de mi abuelo. Y ahí fue la oportunidad que tuvimos nosotros para salir a Cayambe a estudiar el colegio. Entonces estuve estudiando en el colegio ahí nacional de Cayambe. Y eso fue también interesante, ¿no? Vivir el mundo andino en Cayambe. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Ahí estuve hasta tercer curso, hasta cuarto curso, que ya no jalé más de estar en Cayambe y empecé a viajar de Cayambe a Quito al colegio Mejía. Ah, mira, eres del patrón Mejía tú. Sí, me perdí años en Cayambe, perdí años acá, intenté graduarme en otro colegio que se llamaba el Anderson, no lo logré. Entonces al final terminé en el Mejía Nocturno, estudiando con gente ya adulta. Ajá. Y me gradué en el Mejía. Y chévere, o sea, fue también una experiencia bien interesante conocer el mundo de acá de Cayambe, ¿no? Y más que nada de Cayambe, de Quito no tanto, pero de Cayambe. ¿Pero no salías a las huelgas? Claro, puta, mi colegio era huelguistísimo. O sea, Leonidas Torres se llama el colegio de Cayambe. Y también conocer los indios, pues tengo panas todavía de Cuniburo, de una comunidad de ahí. Subíamos la montaña, el Cayambe. Ahí empecé a hacer andinismo, ¿no? El Cayambe, el Chimborazo, el Cotopaxi, con los panas. Fines de semana escalar con estos indios locos. Interesante la vida en Cayambe, también conocer estos guasipungos, pues, haciendas,
Trabajé en una hacienda, de esas haciendas que pagaban a la gente con trago, pues, man. Qué Y bestia. eso hace poco. Claro, no es hace mucho en realidad. Había de todo en Cayambe, ¿no? Cayambe es una ciudad que a mí me marcó mucho porque ahí entendí el tema de la injusticia social. Entendí la estupidez humana también esta de dividir a la gente entre los que tienen y los que no tienen y los que no tienen derecho a nada. ¿No? Este racismo enquistado en nuestra sociedad, porque hay que decir la plena. Todavía vivimos en una sociedad bien racista y en Cayambe eso era súper notorio, ¿no? El tema del racismo brutal. Para mí fue un aprendizaje, un shock también, porque imagínate salir del monte donde yo vivía con mi familia en un estado medio interesante de existencia a aprender estas notas del racismo, de la violencia y tenaz, tenaz. Pero fue un aprendizaje bien interesante. Tengo todavía mis amigos churuchumbis, mis amigos que quedaron, ¿no? Gente bien bacana. ¿Y te hiciste andinista? Sí, sí, entonces era interesante también porque estábamos muy cerca de la montaña y formamos un club, el Club de Andinismo de Cayambe, y empezamos siempre subiendo el Cayambe, que de hecho... Que de hecho es peligroso el Cayambe, sí, no lo es el probé, más fácil. y creo que probé como 20 veces de todas las formas, de las formas más irresponsables posibles, chuchaqui después de fiesta, de las formas responsables posibles, y la montaña nunca me dejaba llegar a la cumbre, verás. Pero fue bien, bien bacán porque además estaba yo en la adolescencia y empecé a guiar gente a las montañas. Entonces llevaba gringuitos. Antes no era tan reglamentado, verás. Entonces, Claro. yo soy del Club Cayambe, hice un curso por ahí con la Seguim, con los compas, te invitaban los compas y dale, guía, pues. Entonces guiábamos y llevaba gente al Chimborazo, llevábamos al Tungurahua, al mismo Cayambe, subíamos, pedíamos la volqueta del municipio, nos prestaban la volqueta, llegábamos hasta Piemonte y de Piemonte eche pata para arriba, cargando todo, botas, todo. Y de ahí escalábamos la montaña. Probé como 10 veces, coroné 2 el Cayambe. Pero fue una historia súper linda, les llevaba a mis hermanas, dormíamos en el páramo, hijo de madre, frío, mojados. Antes no habían equipos, había que llevar esas botas de cuero pesadísimas que no sé si servían para mucho, siempre terminabas empapado. Entonces ahí conocí la laguna de San Marcos, el Saraurco, nos dimos la vuelta a todo el Cayambe. Hermoso, ¿no? Y claro, el tema de conocer las montañas desde la cosmovisión de estos compas, ¿no? Porque Que, subías con ellos. claro, eso es un privilegio es otra realmente, cosa, ¿no? claro. No es la montaña, man. Es otro ser. Es una persona. Es nuestro Ajá. apu, claro. Entonces ya de entrada te decían, uy, ahorita creo que está mal genio este man. Está nublado, todavía está mal genio la montaña, entonces ya uno ya iba preparado. O a veces amanecía de buen humor, los humores de la montaña. Y eso como que te marca full, ¿no? Te identificas de otra manera con la naturaleza, en donde dejas de ser el protagonista a ser humano y empiezas a ser parte de algo mucho más grande, ¿no? Estas montañas tan poderosas, ¿no? Y lindísimo. O sea, para mí fue una historia de aprendizaje y de vida en Cayambe también bien bonita. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí estuve desde los 15 años hasta los 18. Hasta cuando ya me fui de la casa. Cuando el tiempo además pasaba más lento, ¿no? Porque a esta edad y el tiempo pasa a una velocidad incomprensible. Sí, pues, esa fue una historia larguísima para mí. Claro, y solo eran 3 años. Sí, 3, 4 años, claro. Oye, ¿y a la final decidiste ir a la universidad o no? Sí, entonces, bueno, ya ahí frustrado, porque sí fue frustrante para mí la educación, ¿no? Cuando sales de una escuela rural unidocente, medio de hijo campesino remachado, no tienes, o el criterio es que no tienes un futuro académico, o eso es lo que te hacen creer, ¿no? Y después, claro, llegar a rebotar de colegio en colegio, intenté en varios colegios hasta que me terminé graduando en el Patrón Mejía Nocturno porque le pedí a la ministra Correa que me firme un papel porque quería graduarme en 15 días y terminé estudiando los últimos 2 años de secundaria en 15 días. Qué bestia. Pero eso sí me marcó bastante porque decía, pucha, bueno, y ahora la universidad. Pero siempre hubo un apoyo desde parte de mi papá, de mi mamá, de la familia, en el que eran medios anárquicos académicamente. Decían, ve, vos puedes hacer lo que quieras, haz lo que quieras. Tú puedes hacer lo que quieras. Y eso fue como que también me marcó de manera positiva, ¿no? Mi mamá fue la que me enseñó a leer y a escribir en realidad. Yo aprendí las cosas
porque por suerte no tuve internet, no tuve tele, entonces me tocó leer. Y la herramienta de la lectura fue la que yo considero la que me salvó, porque permitió que pueda hacer una carrera académica gracias a que sé leer y tengo el hábito de leer. O sea, no termino un año sin haberme leído algunos libros. Ese creo que fue, por suerte, lo que me permitió hacer una carrera académica. Entonces me fui a la universidad después de que terminé el colegio. Me fui a buscarme la vida, en realidad. Verás, cuando estaba viviendo en Cayambe hacíamos unos encuentros de montañeros. Hicimos 2 encuentros a nivel internacional. Entonces mandábamos una invitación a todos los clubes mundiales de Suiza, de Francia, de no sé dónde, y llegaban pagándose su pasaje y nos encontrábamos en el parque. Bueno, panas, les llevábamos a cenar, no sé qué, los conocíamos, nos presentábamos y nos íbamos a la montaña. Uno de esos encuentros llega un man que me dice, soy de Costa Rica, me dice. Yo soy Pedro de Costa Rica, del Club de Andinismo Nido de Halcón. Le digo, ya, bacán. Yo te voy a ver, ¿no? Yo era pelado. Yo te voy a ver tranquilo. Entonces me voy corriendo al parque de Cayambe y le encuentro al loco puesto las botas de montaña y los clavos. Ya dispuesto a subir desde el parque. ¿Qué dice, loco? Estás loco, sácate las botas. No puedo subirte a ningún lado así, vamos. Entonces se llamaba Pedro. Entonces me hago pana de él. Y me dice, mira, yo soy de un país chiquitito que se llama Costa Rica. Es más pequeño que el Ecuador. Claro, sí, aparte de las pequeñito. Guyanas, creo que Costa Rica y Ecuador somos los más chiquitos. Sí, un paísito así. Y le digo, ¿y cómo así haces montaña? No, es que a mí me encanta subir montañas, pero es la primera vez que me voy a subir a una montaña con nieve, con hielo, y me compré botas y todo. El man venía preparado como un Everest. ¡Qué ternura! Entonces, te cuento esto y retrocedo porque él fue el que me abrió la puerta en Costa Rica. Yo estaba buscando dónde estudiar, no tenía plata para estudiar en la Católica, quería estudiar medicina. Bueno, en la Católica intenté estudiar biología también, quise entrar, pero no me alcanzaba la plata para vivir en Quito y pagarme la carrera. Entonces le escribo al Pedro así en modo de me voy a ir a probar suerte. Y el Pedro me dice, vente, quédate en mi casa cuanto quieras y yo te ayudo acá. Entonces agarré la maleta, había cumplido apenas 18 años y me fui. Y me fui a Costa Rica a probar suerte. Llegué a una ciudad que se llama Cartago, cerca de San José, como a 2 horas de la capital. Y pues el Pedro me dio un sofá para que viva ahí. Vivía con sus papás, entonces él me recibió en donde sus papás y su hermana. Y de ahí me dijo, quédate lo que quieras. Le dije, ve, loco, yo necesito buscar trabajo porque quiero estudiar, quiero ver cómo entro en la Universidad Pública de Costa Rica. Entonces el man era amigo de un señor que era gerente de un McDonald's cerca de la casa de él en Cartago. Y me dijo, me presentó y me dijo, dale, entra a trabajar ahí. Entonces entré a trabajar ahí en un McDonald's. Ah, qué bestia, Inti. Entonces, sí. Las ironías de la vida. Las ironías de la vida. Chuta y terrible. O sea, trabajaba en el día en el McDonald's, a las 4 de la tarde agarraba un bus y me iba a San José a estudiar a la universidad. Lo chévere es que en Costa Rica sí puedes hacer la universidad de noche. Entonces empecé a estudiar biología en San José y de ahí me fui pegando en la biología. Después ya me salí de la casa del Pedro, me independicé de la casa del Pedro, buena onda, y me fui a vivir en San José y ya me empecé a meter en el mundo de la biología con profesores y toda la cosa, ¿no? Entonces ahí viví un pocotón de años y ese país me acogió increíble, me dio educación, me dio salud. Me dio cuñado. Me dio cuñado, me dio esposa. Sí, porque ahí conocí a mi esposa. Ahí le conociste a la niña. Ah, wow. Me conocí ya haciendo la maestría. Y ya, pues, o sea, y ve, fue increíble porque me abrió la puerta, primero a un tipo que siempre me negaban las visas a cualquier lado. Siempre la típica, ¿no? Claro, ser ecuatoriano es bien complicado después si quieres de un viajar. lugar que no podía estudiar acá, hice un crédito en el IES. Y con el crédito del IES empecé a comprar artesanía. Mi mamá me mandaba unas cajas de artesanía de acá, de sombreros, de cositas de balsa, de baños, de Ambato. Ponía pura vida en todos los pajaritos, los pececitos, el sombrerito, salía con pura vida y yo vendía esa artesanía allá. Y ahí fui ganándome las platas para poder estudiar y vivir allá, ¿no? Hace un segundo mencionábamos a Nina, la esposa de Inti, y es porque le vamos a entrevistar también, pues ya cuando esté por acá. Y tiene un tema interesante que compartirnos. Y eventualmente volviste. Sí, entonces, bueno, di unas pocas vueltas después, me gradué de la universidad en biología y ecología, y después me vine a trabajar un tiempo donde los chachis en Capulí.
con los alemanes adentro en la selva. Esto es Chocó, selva tropical húmeda del Chocó. Sí, entrando por el Ónsole, de ahí entrando por un río que se llama el Palmito, creo que es, y de ahí llegas a una comunidad que se llama Capulí. Entonces ahí empecé mis primeros trabajos, digamos, recién graduadito de la universidad. Y estuve un tiempo haciendo un tema de estudios de fauna, de macrofauna, de chanchos de monte y viendo cómo eran la distribución de estas manadas de chanchos de monte, que era lo que más, la base de la dieta de la gente de ahí. Los zaínos, ¿no? Los Cerdos zaínos. silvestres. Sí, sí, sí. Y estudiando un poco la presión de estas comunidades sobre los animales de los que se alimentan. Fue una experiencia bien chévere, pero de ahí ya se acabó el proyecto con los alemanes y ya salí, ¿no? Y de ahí salí y me fui a vivir, con lo que ahorré, me fui a vivir en Inglaterra, al sur de Inglaterra, en Bournemouth. Estuve estudiando inglés, trabajando en un restaurante y me pasé a vivir en una isla que se llama Sark. Hay unas 3 islas pequeñitas en el Canal de la Mancha. Se llama Guernsey, Jersey y Sark. Entonces yo vivía en la más pequeña que se llamaba Sark. Y ahí conseguí trabajo domando caballos y arreglando bicicletas. Entonces el conocimiento que yo obtuve cuando era pequeño en Miraflores, en Anegalito, de cómo domaban los caballos mis vecinos, me salvó también ahí porque ganaba buena plata. Ah, vaya. En una isla. Entonces amaestraba caballos. ¿Y ahí estabas con la Nina ya? No. Todavía no. no. No, ahí andaba todavía soltero. Y viví en esta isla un tiempo, gané una plata, después viví por Europa, por Francia, me di las vueltas por España, por Alemania, buscándose la vida, ¿no? Después de la universidad. Como buen latino. Como buen latino, ilegal, sin visa. Yo tenía visa para Inglaterra, pero entré a Europa, ilegal. Y bueno, fueron unas experiencias bien chéveres también, las que sucedieron, muchas que contar ahí en Europa. Y después regresé al Ecuador y me aceptaron, me dieron una beca para estudiar la maestría. Y regresé nuevamente a Costa Rica, 2 años más. Un año que estuve haciendo la maestría científica y ahí le conocí a Nina. Y después me fui a trabajar en Honduras, en la frontera con Guatemala, cerca del desierto de Chiquimula. Ahí trabajábamos con agricultores, con campesinos cafetaleros. Y ahí empecé ya a trabajar mucho más el tema de conservación de bosques y agua. Sí, la relación de la calidad y la cantidad del agua con los bosques de ribera. Y la Nina trabajaba ya, bueno, ahí estábamos recién conociéndonos. Entonces ella trabajaba también con caficultores y fincas diversas en Honduras. Después terminamos la maestría los dos, nos casamos en alguno de esos viajes locos y nos regresamos a vivir en Brasil. Porque ella es de allá, pues, ¿no? De Brasil. Sí, fuimos a vivir en un lugar que se llama Ileus, Olivenza. La Nina trabajaba para un proyecto con cacaoteros Cabruca, diversificando y conservando cacaos ancestrales en esa parte. Y yo hacía lo que podía, pero no, como que no lograba conseguir un trabajo más fijo. Y tenía una vida hermosa, mantenido, pasaba surfeando, bailando capoeira, qué sé yo, estaba demasiado sabrosa la vida. Pero ya en un momento de esos, con la Nina nos pusimos la meta dijimos, bueno, ¿y ahora dónde nosotros sembramos? Donde nosotros empezamos a construir nuestra vida nuestra, ¿no? Porque alquilábamos casa, nada. Y cuando empezamos a echar números de cuándo nos íbamos a poder comprar una finca o un lote o algo en Ileus, lejos de todas las familias, tanto de ella, porque ella es de Río de Janeiro y mi familia acá en Ecuador, no íbamos a vivir 20 años y ya cuando íbamos a estar viejos íbamos a tener la posibilidad de meter la mano en nuestra tierra. Y la finca donde yo me crié estaba ahí con mis padres, pero no lo veíamos como un lugar donde podíamos ir regresando todos. Entonces ahí le propuse a la Nina que nos regresemos a Ecuador y empecemos un proyecto acá. Para eso mis hermanas también ya estaban regresando, la una ya había regresado, la Manu, y la Agustina estaba en proceso de regreso, también había estudiado biología, con mi cuñado costarricense, el Alejo. Y regresamos todos a la finca. De repente nos encontramos todos los hijos. Mi hermana Manuela con hijo, con cuñados y mis papás todos en la misma casa, en la finca. Entonces ahí empezó otra historia, ¿no? Loquísima, que ya fue ver cómo le volvíamos a nuestra finca, a la finca en la que crecimos ya con nuestras parejas, más sostenible, más productiva. Era una finca ganadera, nos dijo la Agustina. Sí, mis papás tenían un poquito de ganado. Poquito ganado en realidad, porque a esta altura en realidad el tema ganadero no es bueno. Puedes tener un montón de hectáreas, pero no es que te da con las justas, ¿no? Para salir adelante. Entonces ahí fue que empezamos la historia del canopy con el Alejo, que habíamos conocido el tema de las ziplines en Costa Rica, y dijimos, bueno, la geografía de la finca, estas lomas que tiene el bosque, sería interesante empezar con turismo. Mindo ya estaba dando sus
Bueno, ya tenía un proceso en el tema de turismo. Nanegalito, Pacto, Gualea todavía no. Y ahí fue que arrancamos a cargar piedras, ripio y empezamos a hacer los cables. Y así arrancó un proceso de turismo, pero también al tema del turismo le ligamos la restauración, porque nos daba vergüenza pues que lleguen los turistas a los potreros de Pastomiel haciendo a un lado las vacas para entrar a hacer el canopy. Y empezamos a aprender los temas de restauración con la Nina. De hecho, la Nina fue la que más le metió años, le metió el tema de restauración. Estaba súper concentrada en la restauración. Que es básicamente reforestar, pero de una manera... Sí, un poco más integral, más lógica, buscándole varias aristas a los procesos de regeneración natural, de regeneración asistida, cuáles especies combinas con cuáles especies para que tengas los mejores resultados. Ahí vienen temas de cuánta plata quieres invertir, para qué quieres restaurar, si es para cuidar agua, si es para cuidar osos, si es para producir comida, porque puedes restaurar también con ese fin, ¿no? De producir comida y restaurar. Entonces ahí arrancamos a meternos en el tema de la restauración, trabajamos en turismo, vivíamos bastante sencillamente, pero ya como que nos fuimos abriendo un camino en ese sentido. Y bueno, y ahora la finca ya, pues ya está en otro nivel, yo creería, ¿no? Y ahora ya trabajamos más con educación. ¿Cuántos años es que han estado en restauración ya? Desde el 2016 empezamos con... No es tanto tiempo. Sí, unos 7 años. Porque se ve ya muy avanzado. Yo he tenido la oportunidad de conocer y es ya... Los árboles están crecidos. Sí, no, ya más bien hay unos... Bueno, es que es trópico, ¿no? Pero hay algunas parcelas que ya... Vos ya no reconoces que ahí hubo un potrero. Sí, no solo en la finca, sino en todo el sector, ¿no? Después de que logramos como estabilizar la finca, nunca dejamos las vacas, nunca dejamos las gallinas, nunca dejamos la huerta, pero también hicimos el canopy, hicimos la restauración, logramos que se diversifiquen los rubros dentro de la finca. Una vez que ya logramos eso, empezamos a trabajar ya un poco puertas afuera, ¿no? Con las comunidades, con los gobiernos locales. Quedémonos un segundito más en la finca, pero me imagino que el uso, la forma de manejar los animales debe haber cambiado cuando decidieron implementar Claro, restauración. Sí, obviamente se redujo muchísimo el espacio para los animales. De hecho, esa fue una pelea con mi papá. Hasta ahora, mi papá siempre saca a relucir sus vacas, porque como que tienen los mayores, le agarran un apego al tema de las vacas. Pues que con eso les sacó adelante a ustedes, ¿no? Exacto. En situaciones difíciles. Sí. Y no es solo de mi familia. Yo ahora que ya trabajo con otras familias de alrededor, los viejos tienen un apego, un amor. Porque puede ser que esté resuelto su papá, ya esté jubilado y sus hijos ya estén grandes, pero el sentimiento y el apego que tienen es brutal. O sea, mi papá todavía reclama full que hayamos hecho bosque y que le hayamos desplazado sus vacas. Pero sí cambió. Entonces ahora, claro, las vacas están confinadas a un lugar más plano, ya no se puede crecerlas más. Tenemos poquísimas más bien para hacer por ahí un quesito, tener leche o tener carne de vez en cuando. Y el resto de la finca ya está, bueno, fue primero este tema del turismo en el que nos metimos, pero ahora hemos ido mudando hacia un tema más de educación, de cooperación. Ahora recibimos más grupos en ese sentido, ¿no? Para estudiar temas de ecología, de restauración, etcétera. Y sí hemos ido viendo este proceso de restauración. Ahora estamos en una fase en que tenemos que empezar a aprovechar también madera, porque ya tenemos madera sembrada, que está lista, que se está cayendo. Más bien para seguir sembrando necesitamos más espacio. Es decir, que tú sí ves factible un aprovechamiento de la madera de forma sostenible. Claro. La madera además para mí es un material increíblemente noble. Sí, es lindo. O sea, regresar a poder construirte una casa de madera, de la madera que tú sembraste, seguir sembrando madera, me parece súper sostenible además, porque no estás liberando el carbono, lo estás dejando en forma de tu casa, de tu mesa, de tu silla. Hay especies de rápido crecimiento y se puede hacer un manejo sostenible de la madera. De hecho, mi casa y la casa de mis hermanas fue hecha con la madera que sembró mi papá. Es una de las cosas más lindas. Sí. Con mi papá sembramos araucarias. ¿Por qué araucarias? El man se dio cuenta que las araucarias son pinchosas y las vacas no se comían las araucarias. Entonces le sembró todito. Cuando llegó a la finca empezó a sembrar, consiguió por ahí no sé de dónde araucarias. Pues vienen del sur de Chile, claro. No sé de dónde diablos se ha sacado unas 2,000 araucarias. Qué bestia, y le bastante. Sembró toditas las cercas. Entonces las vacas se pican el hocico y no las comen. Y se hicieron unos monstruos. Y cuando nosotros regresamos de la universidad, las cosechamos, les hicimos madera, hicimos la escuelita con esto, nuestras casas, la cocina, todo lo hemos hecho con araucaria.
Y es interesante porque las araucarias se mueren acá, en nuestra zona. Porque no tienen las 4 estaciones, las araucarias son de 4 estaciones. Y en nuestra zona parece que el ciclo de vida se acorta y ahora todas las araucarias que sembró mi papá hace 40 años se están muriendo de pie, se están secando de pie. Hay que cosecharlas. Hay que cosecharlas y hay bastantes, así que otros árboles nativos también se mueren, ¿no? De pie. Y bueno, y también todo lo que hemos sembrado. Ya algunas de las especies, mis papás hicieron una restauración de bosques cuando entraron en los años 80 con un crédito del Banco de Fomento que se llamaba Plan Bosque, que te daban a un bajísimo interés para que siembres árboles. Y era un modelo bien interesante, verás. Sembraron también como unas 2 hectáreas de aliso. Entonces nosotros salíamos pequeños a recoger en el Land Rover alisos cuando pasaban los tractores que hacían la vía Calacalí Independencia, hacían unos derrumbes gigantes de arcilla. Y en esos derrumbes gigantes nacían alicitos. Y esos alicitos los cosechábamos nosotros pequeños y les llevábamos a la finca para sembrarles. Se hicieron grandes y de ahí hemos sacado madera y todavía tenemos full madera. ¿Te acuerdas de este modelo que mencionas, cómo funcionaba? El Plan Bosque, el Banco de Fomento, les daban una plata a los agricultores con un bajísimo interés, era un préstamo, y ellos se comprometían a sembrar una cantidad X de hectáreas de árboles que venían y verificaban que esté sembrado, era una verificación nada más. Y una parte de ese dinero podían invertir en ganado, en terneros, en toro o en alambre. Y tenías como 20 años para pagar. Entonces era bien interesante, bastantes de mis vecinos se metieron, algunos sembraron madera, otros solo compraron las vacas. En el caso de mis papás sí sembraron y compraron también las vacas. Bueno, y ahí está, esa madera ya tiene que salir, ¿no? Los árboles se van muriendo y seguimos sembrando, ¿no? Ahora de hecho estoy metido en un proyecto para sembrar 1000 hectáreas. Ah, vaya. Con vecinos. Con todos los vecinos, 1000 hectáreas en la biosfera. Y bueno, eso ha ido evolucionando y es parte de mi trabajo tratar de restaurar lo más cantidad de bosques posibles. Ahora estamos además trabajando con el tema de enriquecimiento forestal, que es básicamente sembrar árboles en bosques. Que es difícil que entre esto al Ministerio de Ambiente, ojalá no estén escuchando, no escuchen. Claro que nos van a escuchar. Que nos escuchan, pero muchos de nuestros bosques, yo diría la mayoría de nuestros bosques, aunque tenemos más del 60%, cuando tú levantas un dron o ves una imagen de satélite, hay una gran cobertura forestal, pero esa cobertura forestal es una cobertura degradada. Sí, esos bosques están totalmente degradados. O en los forestales los llaman descremado. Sí, es como sacarle la crema a la leche. Ah, mira tú. Sí, los forestales le dicen que les descremaron. Entonces en estos bosques ya no hay cedros, ya no hay canelos, ya no hay copales, ya no hay árboles de lento crecimiento de clímax, que les llamamos, que demoran muchísimos años para poder reproducirse. Y que es la mejor madera, por eso la sacaron. Claro, y todo eso se fue. O sea, ¿con qué se construyó el hermoso centro histórico de Quito? De algún lado tuvo que haber salido la madera y la madera salió de ahí. Y por años, o sea, por años y décadas ha salido la madera de estos bosques, los más cercanos además del mercado, ¿no es cierto? 1 hora y media, 2 horas estás en Quito vendiendo madera. Y ya no hay madera, ya esos bosques ya estructuralmente están degradados y la idea es volver con estas especies que desaparecieron, si se quiere, o que están en bajísimas densidades, a sembrarlos en el bosque, o en estos chaparros, o en estos bosques degradados. Esa es una de las cosas que estamos haciendo ahora. Y es interesante, ¿no? Porque es como tratar de volver o arreglar esa historia de degradación y de explotación que hemos tenido con la madre tierra, en nuestro caso, en nuestro territorio, devolverle algo, ¿no? Devolverle algo al bosque, algo de lo que nos ha dado, a los ríos, etcétera, en nuestro territorio, ¿no? Entonces, en eso andamos metidos y esto salió un poco de la prueba y error que nos permitió hacer la finca, ¿no? Ahí aprendimos prácticamente la restauración con el asadón, jalando pastomiel, tratando de sacarte el aire para no echarle glifosato, dale, haga unas coronas más grandes, unos huecos más grandes, busque la especie que crece rápido para que el pasto no la mate. Ustedes llegaron a sistematizar esta información y publicaron, me parece, ¿verdad? Sí, hemos hecho algunas publicaciones con algunos proyectos que logramos conseguir o tuvimos algunas alianzas interesantes y ahora seguimos, ¿no? Por lo menos yo, la Nina ya como que se hartó de la restauración y se fue. Mi esposa es como así media fanática cuando se mete en algo, ¿no? Entre la restauración era igual fanática, ahora está más fan de las plantas alimenticias no convencionales. Ese es el tema que vamos a tratar con ella cuando la entrevistemos. ¿Se puede acceder a esas publicaciones que han hecho? ¿Tienen en digital? ¿Se compran o son gratuitas? Sí, no, son gratuitas. Tenemos una página, bueno, tenemos
3 páginas a las que yo les recomiendo entrar. Una es la de la Mancomunidad del Choco Andino, la otra es de Condesan, del Consorcio para el Desarrollo de la Ecorregión Andina, que es una organización con la que ya colaboramos hace algunos años, y la otra es de la Fundación Imaimana, que es nuestra fundación que armamos ya con mis primos, mis papás, los viejos con los que yo crecí, como la Mimi, el Jaime, el Reinaldo, la María. Esos viejos hicimos una pequeña fundación que se llama Imaimana, y ahí también están colgadas nuestras publicaciones. Vamos a poner los enlaces en las notas del episodio. Bueno, esto que nos cuentas de probar, equivocarse hasta encontrar la buena solución es lo que en la red de Guardianes de Semillas llamamos el desarrollo endógeno, ¿no? Y es una característica de los guardianes de la red. Y la otra característica importante es algo que tú ya empezaste a mencionar hace un rato, y es que a diferencia de otros proyectos de permacultura que llegan a un territorio y se aíslan y tratan de tener la vida perfecta encerrados en una finquita, nuestra gente en cambio tiene mucha preocupación por el entorno social. Quizá es igual de fuerte que la preocupación por el entorno ambiental. Entonces, tú nos decías que empezaron como a relacionarse, me imagino primero con los vecinos y luego fue creciendo. ¿Cómo fue esa nota? Sí, bueno, me conocían desde chiquito, crecí ahí, entonces salí, volví, y eso también permite que tengas unos lazos ahí con la gente de las comunidades. Nosotros somos 64 comunidades y 6 cabeceras parroquiales. Digo nosotros porque me considero de la mancomunidad, ¿no? De esta unión de gobiernos parroquiales que he venido trabajando hace algunos años. Y obviamente que cuando dices que el tema ambiental y el tema social no pueden ir desligados. O sea, si no hay justicia social, no va a haber justicia y sostenibilidad ambiental, y viceversa, ¿no? Punto. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero mucha gente no puede verlo todavía. Y si consideramos que estamos en un planeta cerrado, un ecosistema cerrado, ¿no es cierto?, con límites a propósito, dando vueltas alrededor del sol, no puedes pretender vivir en un gueto, man. No puedes, estás conectado a todo y tienes que buscar hacer lo mejor posible para que la gente de tu alrededor también mejore y cambie, y vayas de alguna manera sembrando unas semillas en las... Puede ser que nos equivoquemos, ¿ah? Yo siempre he dicho, no tengo la verdad. Yo les vendo mi cuento y quiero que compartan mi cuento conmigo. Pero si no les gusta mi cuento, todo bien. Puede ser que me esté equivocando. Yo creo que sí podemos construir como seres humanos algo más equilibrado con la naturaleza. Y creo que para eso tenemos que ser bastantes y muchos, ¿no?, los que trabajemos en este tema. Entonces, de alguna u otra forma, después de que hemos logrado de alguna manera asegurar un techo en la cabeza y comida en la mesa, tienes que pensar un poco más allá, o te permites tener tiempo para empezarte a organizar con la comunidad, con la gente. Y eso me llevó a ir construyendo plataformas de gobernanza como la Mancomunidad del Choco Andino, el Comité de la Reserva de Biosfera, el Comité del Bosque Modelo, apoyar la red de jóvenes, apoyar la red de mujeres. Estas redes que tenemos ahora en el Choco Andino, creo que son los cimientos donde se asienta un posible territorio en transición, que es lo que estamos buscando, ¿no? Un territorio que realmente transite, no más allá de las siglas del Ministerio del Ambiente, de su letrero. En algún lado hay que hacer transición y hay que darnos esperanza. Porque no vamos a salvar el mundo para los osos, vamos a salvar el mundo para los seres humanos, para nosotros, para mi vecino, para la salud de mi vecina. Esa es la ecología realmente, ¿no? Esa es la ecología. Y creo en el ser humano, no he dejado de creer, porque si no, pana, te encierras en tu gueto y esperas que caiga la bomba atómica. Sí, te aseguras tu comida, tu agua, perfecto, cae bomba atómica y se chinga todo el mundo. Pero yo creo que soy un ecologista porque primero creo en el ser humano. Y no, pues, no veo el planeta flotando sin seres humanos alrededor del sol. No lo veo así. Nosotros somos capaces, si somos capaces de crear cosas tan maravillosas en el arte, en la música, etc., no creo que seamos incapaces de superar todas estas cosas que se nos vienen encima, como el cambio climático, el hambre, ¿no?, y todas estas notas, ¿no? Creo que somos capaces de hacerlo, pero la única manera es que compartamos una visión conjunta y que lo compartamos entre las comunidades, entre nosotros. Entonces, hace más o menos ya van a ser como unos 6 años atrás, por varias razones, porque también hay un modelo que se niega a mirar que sí hay alternativas, como las alternativas obviamente que han manejado los guardianes, ¿no es cierto?, que la permacultura, que la agricultura orgánica, que la bioconstrucción. Hay miles de herramientas que vienen usándose ancestralmente, hay alternativas que se pueden construir
Estas alternativas no se pueden quedar adentro de un gueto, de una organización, tienen que salir, tienen que aflorar. Y hay modelos económicos que se nos quieren imponer, por ejemplo, con la minería, que no quieren ver estas alternativas, que las niegan completamente. Las niegan por un interés, ¿no? Porque la economía negocio, ¿no? es algo que no tiene rostro, pero que tiene un poder absurdo, ¿no? Entonces, estas empresas mineras que vendieron nuestro territorio hace muchos años, desde la época del Febres Cordero, antes mismo ya empezaron a vender nuestro territorio, a hacer concesiones mineras a empresas canadienses, chinas, de todo, ¿no? Gringas. Han ido presionando nuestro territorio de una u otra manera y nosotros hemos ido buscando estas alternativas para ir construyendo un territorio, pues, como nosotros soñamos, ¿no? Entonces, como te decía, hace unos 6 años empezamos a hablar ya con los gobiernos parroquiales. Son 6 gobiernos parroquiales: Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea. En determinado momento yo les dije, vean, sentémonos en una mesa. Y terrible, ¿no? Yo soy Alianza País, yo soy Izquierda Democrática, yo soy no sé qué, yo, se sacaban los ojos ahí. La politiquería de siempre. Claro, me dijo, no, pana, usted es el papacho. Usted no puede ser, pero yo te conozco desde guau, hermano. Más allá de que seas correísta, izquierdista, lo que tú quieras, pero vos eres mi vecino, loco, y ahora estás trabajando en mi barrio, en mi parroquia. Pongámonos de acuerdo con los otros vecinos y camellemos y veamos cómo entre los 6 empezamos a crear o a tener más fuerza para oponernos al tema minero, para poder presionar sobre el tema de aguas servidas, para poder tener una ordenanza en el municipio de Quito, porque si nos agarran separados, nos agarran mal, pues nos agarran débiles. Y los manes como que empezaron a entender que unirnos era el camino. Se les metió en la cabeza el tema del chocoandino, porque además no teníamos identidad. Nosotros éramos noroccidente de Pichincha. Noroccidente de Pichincha, hermano, llega hasta Japón, en todo caso. Pero no eres nada, ¿entiendes? No eres tumbaqueño, no eres de Calderón, eres del noroccidente, man. ¿Qué será eso? Entonces ni siquiera lográbamos tener identidad. Y cuando yo me reunía con los presidentes de las juntas parroquiales, empezamos a notar eso. Y de ahí fue que se nos ocurrió este término chocoandino, ¿sí? De los 2 puntos calientes de biodiversidad, ¿no? De los 2 hotspots. Hay puntos calientes en el planeta que están identificados por su gran diversidad, pero también por su gran amenaza, por estas organizaciones tipo UICN, etc. Pero acá se comparten 2 puntos calientes, el Chocó Magdalena y los Andes tropicales. Y de estos 2 puntos calientes le pusimos el chocoandino. También porque representa la diversidad en la que vivimos nosotros, ¿no? Tenemos osos de anteojos que vienen desde arriba, desde los páramos, pero también tenemos nutrias en los ríos de abajo, gallos de la peña, serpientes de trópico. El conteo de aves es impresionante en la región, ¿no? El tema de aves, son más de 600 especies de aves, conocido mundialmente, porque en Mindo se ha ganado los conteos año tras año, ¿no? Es un lugar en donde se combinan varios nichos ecosistémicos, ¿no? Pero más que nada esta cercanía de las montañas, de los Andes, con estos valles profundos al mar, ¿no? A estos bosques calientes, hace que la diversidad se mezcle y explote en un paraíso de biodiversidad maravilloso. O sea, yo no conozco muy pocos lugares en el mundo que llegan a ese nivel. Tal vez la Mata Atlántica en Brasil, que es también otra reserva de biosfera, pero es un lugar muy especial en términos de biodiversidad. Que si además estos políticos de juntas parroquiales lo gestionan de manera individual, ¿no es cierto? Desde el parque, porque el presidente de la junta parroquial solo servía para hacer parque, nada más, o así ha sido históricamente. No pensar de dónde viene el agua, dónde ve el agua, por dónde siembro, dónde no siembro, qué pasa a mi alrededor, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa en Quito, pero más chiquito, ¿sí? En Quito pasa igual, o sea, a Quito le importa al alcalde desde donde empieza el cemento por ahí en la mitad del mundo y donde termina en el sur, hasta ahí. No se da cuenta que es un ecosistema o es un sistema que necesita de los ecosistemas alrededor. De eso vive la ciudad a la final, ¿no? Claro, exactamente. De dónde viene la comida, de dónde viene el agua, de dónde viene el aire. Pasa lo mismo a nivel de junta parroquial. El presidente de junta parroquial gobierna sus 4 manzanas de junta parroquial y listo. Ni siquiera se habla con el presidente de junta parroquial de 15 minutos más abajo. Entonces, sentarles a estos tipos es clave porque es igual que el gueto del permacultor, que se encierra. Si tú tienes una parroquia verde perfecta, combinada con sus bosques, con su urbanidad, etcétera, no sirve de nada. Si te digo que un oso macho necesita 800 hectáreas para cumplir sus funciones vitales con sus hembras y alimentarse. 800 hectáreas.
¿De dónde te sacas más de 800 hectáreas para tener una población viable genéticamente de osos? Y si Nanegalito solo se gobierna a ellos y solo quedan ellos con bosque, no salvamos los osos, hermano. Entonces ahí fue que les sentamos a estos manes. No les dijimos lo del oso porque es caer en mucho detalle, pero les dijimos, por ejemplo, del agua servida, del agua que viene de Calacalí, sucia, y que pasa por Nanegalito, recoge toda la suciedad de Nanegalito y más abajito en Nanegal se bañan los turistas. Entonces teníamos Típico. que llegar a acuerdos de gestión. Entonces ahí dijeron, bueno, sí, sería más interesante que hagan primero las piscinas de oxidación en Calacalí y no en Nanegal, porque para descontaminar el agua donde se bañan abajo los turistas. Entonces en esos temas de gobernanza he venido trabajando, es durísimo. Cada 4 años se mueven las frutas en este país y se cae todo y tienes que reempezar. Pero ahí voy, ahí vamos. No, yo voy como coordinador técnico, pero ahí van otro pocotón de gente atrás mío que está moviéndole desde el ateo en los armadillos. Se me viene a la cabeza ahorita los jóvenes. Todos están metidos ya con la onda del chocoandino, como mancomunidad, como biosfera, ahora con consulta popular, etcétera. Pero sí ha cambiado algunas cosas. Y una de las cosas es pertenecer a algún lugar y darle nombre a ese lugar, ¿no? Y eso es chévere, ver que sale por ahí una heladería que se llama Chocoandino. Así se forman las identidades. Sí. Oye, esto que tú nos cuentas me parece a mí que es política. Y la gente muchas veces tiene un rechazo a este término. Entonces, no, yo la política, yo soy apolítico, te dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han llegado a convencer que la política es solamente ese partidismo politiquero de quién va a básicamente coordinar el robo de los recursos estatales, ¿no? Pero ¿consideras que lo que ustedes están haciendo allá es política? Totalmente, totalmente. Y hay pocas cosas más bien que no son políticas en la vida. O sea, hasta en tu familia tienes que ser político. La política es una herramienta, man. Es una herramienta para llegar a acuerdos. Yo lo veo así, la buena política, ¿no? O sea, la política herramienta para sentarte a robar, pues nada que ver, ¿no? Pero la política para llegar a acuerdos, por ejemplo, para crear identidades, por ejemplo, para organizarnos y decir no queremos minería metálica en el Chocoandino, por ejemplo, para venir a presionar al municipio, es totalmente político. De hecho, estamos tan metidos en la política y creemos tan fervientemente en la política que vamos a hacer una consulta popular. Hacia eso quería ir avanzando. La zona en la que ustedes están tiene minería, o sea, tiene minerales, y eso está causando ahorita problemas, ¿no? El Ecuador, quisiera que nos comentes un poco, porque yo no he podido profundizar en el tema, pero sé que la razón por la cual hasta ahora no ha sido tan importante la minería es que no es tan fácil sacar minerales de aquí, comparado, por ejemplo, al norte de Chile, ¿no? Pero finalmente ha llegado el momento donde ya hay un interés internacional en esos minerales. ¿Cómo es esa situación? ¿Qué está pasando a nivel legal con el país? Cuéntanos. Sí, verás, nuestro país, y no pasa solamente con el tema de la minería, creo que es en todo, igual pasa con la agricultura y a veces yo me identifico mucho contigo por eso, porque creo que son luchas muy, muy semejantes, ¿no es cierto? Dejar de lado entenderse como un país producto y empezar y esto lo dice creo que Lacosta, ¿no? Lo dice en algún libro, dice empezar a pensar que sí podemos ser un país más inteligente o de inteligencia. Es clave, ¿no? Históricamente hemos sido un país producto, man. O sea, hemos vendido petróleo, hemos vendido camarones, bananos, hemos exportado gente, ¿no es cierto? Que mano de obra barata para Europa. Y esa rueda continúa y continúa. Dejándonos cada vez más pobres. Y cada vez más profundo, ese entreguismo horrible. Además, es un entreguismo que esté enfocado a enriquecer a unos pocos. Hay que decirlo, o sea, es la plata para las empresas y para el huevón que se sube 4 años a hacer disque política o a liderar un país, porque además odio votar, me parece la forma más pendeja de hacer democracia. Ir y votar ya me toca, porque no le quiero a este, le tengo que rayar a este, no, porque sí, ya es no hay así, más. Es elegir entre un ladrón o el otro, o sea, ¿no es cierto? Es terrible, es así. Y sabes que estás votando por un pendejo que va a hacer exactamente lo mismo que han hecho los últimos pendejos que tengo en la memoria. Exactamente lo mismo. Todos hacen exactamente lo mismo. Nadie se sube al poder y da una alternativa. Y lo peor de todo es que no sucede aquí nada más. Lo ves a nivel planetario. O sea, ves los pendejos reuniéndose en estas grandes COPs del clima para solucionar el tema del cambio climático sin soluciones, man.
Las soluciones tienen que salir desde abajo, desde los territorios, desde las comunidades, desde la gente desde el ciudadano de pie. Entonces, lastimosamente en el Ecuador se ha entregado el país a las dos flancos de la cordillera de los Andes, desde norte a sur, sin ningún criterio además. O sea, uno no caga donde come, discúlpame, pero, y no come donde caga. Por lo menos, si quieres hacer minería y crees en el extractivismo y que el extractivismo te va a sacar de la pobreza o te va a enriquecer más, por lo menos ten criterio para decir, aquí conservo, aquí reviento, acá no reviento, estas son las áreas sacrificables, estas no. No puedes hacer todo. O sea, no puedes agarrar todo el país, venderlo y ahora sí, papitos, vayan a explorar y en donde encuentren, exploten. No, pues, man. Uh-huh. O sea, hasta en la casa el baño está por acá, la cocina por acá, la sala por acá. Ese criterio tan anárquico de entregar el país es terrible, ¿no? Me parece terrible. De todas maneras, sí recuerdo, no sé si fue José Cueva en el episodio que le grabamos o alguien más que decía que parte del conflicto que hay en Ecuador es que es un país tan pequeño y tan poblado y tan diverso que para las mineras, donde quiera que pretendas hacer un hueco, vas a tener conflictos sociales y ambientales. Es una realidad. Exactamente, el país más densamente poblado de Sudamérica. En donde no te peleas, pues, o sea, yo ya tengo, en mi territorio tenemos problemas con la señora que lava el café, por ejemplo. La señora que lava el café necesita hasta agua. Y el señor que tiene las vacas también necesita hasta agua. A ese nivel de conflictos son los que estamos ahorita. Entre el ganadero, el caficultor, el cañero y el que hace turismo nos estamos matando. Porque los ecosistemas tienen límites. La economía no tiene límites. La economía nace de nuestra ambición y de la ambición del idiota que se sube de presidente y mueve a otro montón de idiotas en una enfermedad que yo le llamo el gigantismo. Y el gigantismo es el que va a alimentar el crecimiento y el crecimiento sin límites. Lastimosamente, solo hay un planeta, no conocemos otro, y los ecosistemas tienen límites. Entonces, o hay río Chirape o hay río Pachijal para dar de tomar a las vacas, para sembrar el cacao, para sembrar comida, para los peces, para el turismo, o hay río Pachijal o Chirape para hacer minería. No cabe todo eso. No cabe todo, porque si metes un factor más, te matas, pues, man, te revientas. No hay cómo. Además, el hecho de que es contaminante la minería. O sea, parte de la propaganda que están haciendo las mineras es que se va a hacer una explotación sostenible. ¿Cómo ves tú eso? O sea, es absurdo. Esas son las grandes mentiras, ¿no es cierto?, que nos hacen creer. Pero es totalmente absurdo porque cuando ya remueves, o sea, cuando ya sacas, verás, yo tengo una definición de sostenibilidad y les digo a mis vecinos de esta manera, porque me gusta ejemplificar. Las cosas sostenibles para mí son las cosas que se pueden ir regenerando en el tiempo. Una vaca y un toro tiene un ternero, ese ternero crece, tiene otra vaca y se van regenerando. Una gallina, un gallo, ¿no es cierto? Una semilla, el bosque. Se mantiene en el tiempo. El cobre y la cobrecita no pueden hacer cobrecitos, pues, loco. Ni el oro, ni la orita, ni el uranio, ni la uranita. Eso no. Una vez que lo extrajiste, se acabó, ¿sí? Se va al banco en Suiza, alguna bóveda, o se va a hacer algún aparato, pero se acabó, ya no está más en el suelo. Y además, eso no es sostenible, no se va a sostener en el tiempo, se acaba. Entonces, empezando por el concepto de sostenibilidad, es una vil mentira. Y después, obviamente, todo lo que implica la extracción de la minería, ¿no? Sacas, generalmente tienes que hacer, por ejemplo, al lado de mi casa, donde quieren hacer minería de oro, hay 2.3 gramos de oro por tonelada a 55 metros de profundidad. Por Dios, eso significa que tienen que cavar 55 metros. Meto primero 55 metros de profundidad, sacó todo hasta 50. Cuando llego a 55, en cada tonelada hay 2 gramos de oro. Es una estupidez. Sí. No. Y todavía falta, ¿no? Eso es a nivel de suelo. Ese es el gran yacimiento súper rentable que acaban de hallar en un área de conservación y uso sostenible, Río Pachijal del municipio de Quito. Entonces, una vez que ya extraes de ese material, tienes que lavarlo, tienes que separarlo, ¿no? Además, ningún mineral está puro en la naturaleza. Ese mineral está con cobre, con uranio, con cadmio, con cesio, con indio, con, no sé, con piedras, con tierra. Tienes que lavarlo y ahí entra el tema de la química, ¿no? Del ácido sulfúrico, del ácido cianhídrico, del mercurio, generalmente ácido sulfúrico. Y para poder utilizar estos químicos y poder separar los minerales de la roca, necesitas agua, pues. Y necesitas mucha agua.
Y después, ¿dónde diablos te metes el agua Que ya ensuciaste. que ya ensuciaste con esos químicos? Les botas a los hermanos de Esmeraldas, pues. Como botamos aquí con el río Pita, el San Pedro y el Guayabamba. Es un crimen. Y va destruyendo, Es un no es que suicidio. llega a Esmeraldas, sino que va destruyendo Claro, va en todo su el camino ¿no es hasta cierto? allá. Entonces, hay territorios sacrificables, pero hay ciudades, pueblos y provincias sacrificables. En este caso, si nosotros permitimos que se dé minería en la cuenca del río Guayabamba, vamos a sacrificar esmeraldas, man. No vamos a sacrificar a los güeyes nada más del Chocuandino, no. Vamos a sacrificar esmeraldas. Y estamos sacrificando la cuenca del Esmeraldas por las estupideces de decisiones que toman los decisores como el alcalde de hacer un metro y no hacer unas piscinas de oxidación. Y sacrificamos, porque no es nuestro patio, no es en mi patio de atrás, ¿entiendes? Es Esmeraldas, pues, ¿no? O es allá abajo, Pacto. Ese nivel de inconsciencia y ese nivel de inconsciencia en tomar más que nada las decisiones y las prioridades están mal, estructuralmente están mal. Estos químicos que tú dices, ¿qué tipo de daño causan? O sea, verás, normalmente son metales pesados y los metales pesados se alojan en todas las cadenas tróficas, ¿no? O sea, ve, cuando te fumas un tabaco, te fumas metales pesados. Cuando te contaminas con gasolina, por ejemplo, las manos o el diésel, te estás metiendo a tu cuerpo metales pesados. Estos son altamente cancerígenos, ¿no? Y los metales pesados se quedan en la cadena trófica, no es como algo orgánico. Sí, que se descompone. Esto no se descompone. Y se integra al suelo, etcétera. ¿Sí? Los metales pesados, el ácido sulfúrico, etcétera, se van a quedar. ¿Qué quiero decir con la cadena trófica? Primero contaminan un pececito, el pececito es comido por un pez más grande, ese pez más grande es comido por una gallina, esa gallina tiene metales pesados, la comiste vos en un caldo y te metiste los metales pesados en tu cuerpo, que tarde o temprano te va a dar un cáncer de médula o cualquier tipo de cáncer, porque la descomposición es a nivel celular. Es lo que está pasando con los niños en la Amazonía. He oído y escuchado que en minas que dan las aguas hacia la Amazonía en Perú, por ejemplo, en la mina de la... Ay, se me fue ahorita el nombre. Bueno, hay una mina grande en Perú. El 90% de los niños tienen plomo y cianuro en la sangre. Esos niños no van a pasar hasta los 18 años. Ellos se van a morir, el 90% de los niños. Y pasa lo mismo en la Amazonía con los derrames petroleros que también tienen metales pesados. O sea, es un tema de salud, de sobrevivencia, de por qué si nos duele tanto que les hayan matado a tantos judíos los nazis, a nosotros no nos duela matar niños en la Amazonía actualmente. El racismo que decías al inicio juega un papel ahí, ¿no? Claro, Hemos sido terrible. una sociedad de explotación desde el inicio de la colonia, ¿no? Claro, entonces son cosas irremediables. Cuando ya contaminaste un río con metales pesados, es muy difícil que vuelvas a descontaminarlo y obviamente matas el río, ¿no? Queda un río estéril porque la contaminación pasa. Y esa agua la van a usar las personas, pues, porque no tienen otra opción, no tienen dónde más traer el agua. Esa es la que van a usar. Y se va a bioacumular, ¿no? Se va bioacumulando porque va a mantenerse en el ambiente por siglos. Pero, Inti, con lo que tú dices pasamos de un tema que la gente ve la ecología en estos términos. Ay, si esta gente simpática quiere salvar al osito. Si es que se permite la minería, se van a morir los ositos y unos árboles ahí. Pero ahora estamos hablando de un tema de que estamos planificando la muerte de las poblaciones que viven, todo lo que está por debajo de donde se va a hacer minería. O sea, ese es el costo humano. Esa gente va a morir y en condiciones horrendas porque no tienen recursos económicos para estar curándose de esos cánceres. Así es. Así es, Sí, de eso se está hablando. Es terrible porque actualmente vivimos en un mundo absurdo, ¿no? En donde se prioriza la economía, se prioriza el consumo frente a la vida, a la existencia y sacrificas nomás, pues. O sea, ¿qué importa que se mueran 200 o 300 o 500 si me puedo comprar el carro nuevo y puedo ir al mall? Pero qué contradictorio, ¿no? Porque lo que nos llevó a este encierro, a estas máscaras y estas vacunas durante la pandemia, fue una especie de eslogan de que no muera nadie, pues. Evitar al máximo la muerte, ¿no es cierto? Claro. O tal vez es porque nos tocó, porque quien podía morir era nuestro papá, que ya está mayorcito, y mientras que la gente que vive en Esmeraldas no nos importa, ¿no es cierto? No sé, pero hay contradicciones muy fuertes ahí en cómo las personas enfrentamos estas crisis, y yo creo que hay un rol bien grande, tiene los medios de comunicación convencionales, ¿no? Claro, de hecho, o sea, el tema de la minería para mí
la industria minera es la punta del iceberg, ¿no es cierto?, de un modelo hecho mierda, un modelo que no le importa nada, que está sobre la vida. Para mí es la punta del iceberg de una sociedad decadente que puede comprar medios de comunicación, comprar líderes políticos, comprar académicos, compra todo. La minería compra todo. Compra ejércitos de abogados y tiene que defenderse porque siempre van a pérdida. Compra mercenarios si es necesario, claro, también como vimos en mercenarios, Inter, ¿no? Exacto. Compra paramilitares como hemos visto en mis propias comunidades, en el INTAG, en el sur, en el norte de este país. Sí, entonces es terrible, es una industria, además, que sabes que siempre van a perder. ¿Por qué digo esto? Porque con toda la plata que saquen o logren sacar y se logren llevar, no van a volver a regenerar nada. No van a poder reconstruir una comunidad. Con la plata no compra las relaciones humanas, man. Ya la mamá peleada con los hijos peleadas con el abuelo. No van a poder comprar un río limpio. No van a poder comprar un bosque, man. No pueden. Entonces siempre vamos a salir a pérdida, empezando desde ahí, ¿no? Y después, claro, a nivel económico también salen a pérdida, pero empezando desde ahí sales a pérdida. Claro, porque lo que se va a ganar económicamente como país con la explotación minera no es significativo en realidad, Totalmente, ¿verdad? es ínfimo. Y además, o sea, te has dado cuenta el petróleo, por ejemplo. Ha sido una de las industrias que, entre comillas, nos ha dado una economía en el país. Pero de los lugares de donde ha salido ese petróleo, norte de la Amazonía, anda a ver si hay una bestia de universidad y ahora los chicos del norte de la Amazonía son doctores no sé, en biología molecular y están experimentando. Lo que hay es cáncer, abuso sexual, total. Y la minería es drogadicción. eso, pero ahora distribúyelo en todo el país. Además de un país centralista con poca capacidad de control. Esa plata se va a venir aquí, a Carondelet, a los ministerios de aquí. Oye, el mismo petróleo, ¿no? Tuvimos un boom en los 70s, tuvimos otro boom durante el correísmo de petróleo y seguimos muertos de hambre. Exacto. Un país quebrado completamente. Y es dinero para mover la maquinaria del consumo, ¿no? No es para mover a los seres humanos hacia una búsqueda interior o hacia mejorar como ser humano, mejorar tu salud inclusive, tu alimentación, tus relaciones, sino más bien es dinero para consumir más, pues, para vender más y consumir más, que es en donde se monta el poder, pues. El poder político de este país y de todos los países se monta sobre esta estructura. Somos lo que consumimos realmente hoy en día. Inti, y mucha gente lo que se siente es descorazonada porque frente a esto parece que no hubiera alternativa. Sin embargo, ustedes están logrando cosas interesantes. ¿Qué es lo que tú considerarías como alternativas viables? Yo creo que más bien tenemos que llenarnos de esperanza, porque lo interesante es que la solución la tenemos todos. Es interesantísimo, por ejemplo, lo que me está pasando con la consulta. Yo voy preguntando a la gente y la gente la tiene tan clara, hermano. O sea, la gente de a pie, la señora que vende el pan, el chofer del taxi, el chofer del bus, la tiene tan claro. Los únicos que no tienen claro son los que se van a tomar las decisiones en los palacios de gobierno y en las COPs. Esos son los que no tienen claro. Pero la gente normal y corriente, ella tiene súper claro y eso sí me llena full de esperanza. Y me llena full de esperanza el tema de la consulta popular, por ejemplo, porque es la forma más directa de hacer democracia. Sí, o de la democracia directa. Porque ahora nosotros, cada uno de nosotros vamos a decidir si queremos que en Quito se haga minería metálica o no. Más allá de lo que quiere el alcalde, el presidente, la prefecta, etc., vamos a hacer cada uno de nosotros. Vamos a tener esa alternativa de ejercer democracia directa. Que yo creo que debería ser para todo, no solo para la minería. ¿Quién te preguntaba si querías metro o no querías metro? No, olvídate. Y todo lo que destruyeron para hacer eso. Claro, o a quién le preguntaron si quieres, no sé, la Collas o si quieres la esta. ¿A quién le preguntan? Los manes votamos cada 4 años y toman las decisiones por nosotros, por todos nosotros, que puedes estar a favor o en contra, pero toman las decisiones de manera súper arbitraria. Entonces la consulta popular, que estamos metiéndonos ahora de cabeza, y se llama popular porque es popular, es la forma directa de hacer democracia y tomar decisiones. Vea, si usted quiere minería, vaya, vote y diga, quiero minería. Y si no quiero minería, vaya, vote y diga, no quiero minería. Pero vote, usted decida. La señora que vive en la Chiris, la señora que vive en Tumbaco, en Cumbayá, vote y decida. Y me encanta el tema de la consulta popular porque me parece una esperanza y una alternativa
para despertarnos como sociedad frente a todos los retos que tenemos, para movilizarnos, porque si no caemos en una apatía de consumo y claro, para los políticos que ostentan el poder es súper fácil ganar esos puestos porque estamos en esa apatía de comprar, vender, buscar plata, consumir y votar cada 4 años de entregarle la responsabilidad que tenemos todos a un güey que se mete en la alcaldía o en la presidencia o etcétera. Entonces, más allá de lo que pase con la consulta popular, creo que el proceso en el que estamos es súper rico. Sí, y yo quiero que la gente se meta y que sea una fiesta, porque no es mi consulta, no es la consulta del chocuandino ni del alcalde, es de todos nosotros. De ningún ¿no? político, de hecho. De Esto ningún es político. Apartidista. Exactamente. Política, pero apartidista. Y eso es interesante y es importante, porque más allá, míralo así. Nuestros campamentos, tenemos 3 campamentos, la gente de INGAPI, de Pacto, tiene 3 campamentos ya más de un año y medio ya van a ser, cuidando que los mineros legales, entre comillas, porque no son legales, ningún minero o minería en nuestro territorio es legal porque no ha sido consultado con la comunidad, ni con los presidentes de juntas parroquiales, ni nada, solo se metieron de manera arbitraria. Lleva un año y medio. El siguiente paso, si no tendríamos estas herramientas como la consulta, sería ir a hacer lo que se hace en Colombia, ¿no? Coger una metralleta, coger un arma. Y la próxima vez que veas entrando a los mineros, dales plomo. Porque están entrando a tu casa, a tu hogar, a tu finca, a la finca de tu papá, de tu abuelo. Eso generaría una espiral de violencia. Exacto. Que es lo que pasa en Colombia, justamente. Entonces, por suerte, nuestra Constitución dice que hay cómo hacer consultas populares. Entonces, ¿qué tenemos? O cogemos las armas o cogemos estos caminos democráticos. Y yo no puedo coger un arma, pues no puedo porque creo en el ser humano. O sea, no puedo, sería totalmente inconsciente y estaría en contra de todos mis principios ir hacia la violencia. Entonces, además, los ecologistas tenemos que ser de por sí pacifistas hasta lo más que podamos. Ese es el camino, mantenernos en esa senda. Y si hay herramientas como la consulta popular para no llegar a esos niveles de violencia, y ojalá el Estado reconozca esto y no nos persiga, no nos meta presos, no nos enjuicie, porque estamos recurriendo a las herramientas más democráticas que podemos ejercer. Pero hay que reconocer que es una realidad, ¿no? El peligro está ahí. No son pocos los líderes ambientales y sociales que han sido asesinados, perseguidos, enjuiciados, encarcelados en el Ecuador y lo mismo en toda América Latina. Y hay países que lo han tenido peor que nosotros realmente en ese sentido. Colombia, como tú mencionabas. Exactamente. ¿No? Claro, en Colombia matan líderes cada mes, líderes sociales y ambientales cada mes. Entonces, es pedirle a los diferentes niveles de gobierno, el gobierno nacional, utilicemos la política para no llegar a lo que está llegando Ucrania y Putin. Para eso sirve la política. Un amigo me decía en alguna ocasión que la fuerza de nuestro pueblo está en ese rechazo a la violencia. Que mientras los países alrededor han ardido a veces en guerra, nosotros hemos tenido culturalmente un rechazo a la violencia. Pero el conseguir un estado así de paz no se consigue sentado en la casa. Entonces quizá yo te pediría que hagamos un llamamiento, porque esto hay que movilizarlo realmente. O sea, es solo un ejemplo de tantas luchas socioambientales que hay en América Latina, pero ahorita está sucediendo acá, en la zona de Quito. Y ahora es cuando estamos llamados a ejercer esa libertad, ese derecho y ese deber también de salir a defender, porque aunque yo no viva en el Chocó es mío también, porque yo soy de esta tierra y así deberíamos pensar todas las personas respecto a nuestros territorios. No sé si quieres decirnos algo ahí. Sí, no, de acuerdo. Yo sí quiero llamar porque no estamos defendiendo solamente los ecosistemas y la salud de las personas y Quito y el Quito más allá de la mancha urbana. Estamos ejerciendo o estamos defendiendo una forma de hacer democracia diferente. Eso es lo que tenemos que rescatar. Entonces, tenemos que juntarnos porque además esta democracia y esta forma de democracia directa funciona de boca en boca y de que te pongas la camiseta, ¿sí? O sea, digas, es mi consulta, es mi Quito, son mis ríos limpios, son mis bosques, son los osos que yo tengo que cuidar para tener un futuro para mis hijos, para mis nietos. Entonces le voy a meter, me voy a comprar esa lucha. Y yo creo que una vida con causas es la vida más bonita que puedes vivir, pues. Una vida sin causa, man. Levantándote de 7 a 8, camella, ir a dormir. Para desconsumir y nada más. No vale la pena vivirla así.
hay que ganarse por lo menos una luchita por ahí, una causita pequeña que te inspire la vida. Digas, vamos, yo voy a pelear por las semillas, no, yo voy a pelear por el suelo, no, yo voy a pelear para que mis vecinos reciclen, yo voy a pelear para que mejorar mi calle, no sé. Hay que ganarse esas peleas porque ahí la vida tiene sentido. Te mueres contento de haber hecho algunas cosas y dejado algo y buscado algo que cambie la forma de la gente para mejor. Entonces creo que es una oportunidad de oro la que tenemos ahorita en la consulta. Y tenemos que poner las líneas rojas bien marcadas, que ningún político se suba a sacarle provecho a esta consulta. Esta consulta es nuestra. Aquí nadie va a ser ni aguatero, ni presidente de junta, ni prefecto, ni nada. Si quiere venir la prefecta, que venga como persona y ayude. Si quiere el alcalde, que vengan como personas porque tienen igual derecho. Pero aquí no se va a subir nadie a ser como una plataforma política para llegar a algún puesto. Cuéntanos, por favor, ¿cuándo es la consulta? ¿Cuándo está programada? ¿Y cómo es el proceso de reunir las firmas? ¿Por cuánto tiempo? Sí, bueno, verás, para poder ejercer la democracia directa, lastimosamente hay que lucharla, ¿no? Pero ni tan lastimosamente porque sí hemos disfrutado el proceso, digamos. Nosotros estuvimos 2 años solicitando a la Corte Constitucional que apruebe nuestras preguntas. Nos negaron varias veces. De hecho, 2 veces nos negaron. A la tercera, la vencida, logramos que se apruebe. Ahora tenemos que recoger 200,000 firmas, que es el 10% del padrón electoral de Quito. Obviamente, si podemos conseguir 500,000, 600,000, mejor, porque no sabemos en el CNE, ya pasó de los Días Unidos, nos van a eliminar porque el papel está chueco, porque el esfero es de otro color, porque la raya está afuera, etcétera. Entonces, si podemos conseguir más firmas, mejor. Una vez que tengamos las 200,000 firmas, que es un requisito para la consulta, ellos nos van a decir, bueno, entra en la papeleta las preguntas sobre el tema minero. Y la pregunta básicamente lo que te dice es, ¿usted está de acuerdo de conservar, ¿no?, de proteger las áreas boscosas del Chocó Andino del Distrito Metropolitano de Quito? Sí, no. Bueno, y que no se ejerza minería metálica a pequeña escala es la primera pregunta. A mediana escala y a gran escala. Son 4. Pequeña, mediana y artesanal. Son 4 preguntas. Pero básicamente es eso. Y vote sí. Sí quiero bosques, sí quiero ríos limpios, sí quiero futuro para mis guaguas, sí quiero... La pregunta es medio loca, ¿no? Porque ¿quién en sus 5 sentidos dice, no, yo sí me quiero suicidar, me quiero reventar la madre? pero bueno, tenemos que cumplir este requisito. Tenemos 6 meses para levantar las 200,000 firmas. ¿No? Entonces, estamos ya esta semana nos entregan los formularios, tenemos que ponernos a imprimir. Hay montones de jóvenes de las universidades, de los colegios, hay gremios de taxistas, hay la gente de los barrios, de la floresta, de no sé dónde que van a ponerse. O sea, la gente se está activando con mucha fuerza. De ahí tenemos a 6 meses y después en febrero, en las elecciones seccionales, entrarían nuestras preguntas. Inti, y no digo sí, voy a decir cuándo logremos detener la minería metálica en Quito, en todo este enorme distrito que incluye el Chocó Andino. ¿Cuál es el siguiente paso allá? ¿Cuál es esta transición? ¿Cómo ves tú esta transición que van a construir? Sí, verás, esto ya está pasando. La transición la venimos construyendo. Ya son varios años, justo lo que te estaba contando de la restauración. Hemos logrado declarar varias áreas de conservación y uso sostenible del municipio de Quito. De hecho, son 4. Camino del Yumbo, Yunguilla, Pachijal y Mashpi. Son 4 áreas de conservación. ¿Cambugán no está todavía? Cambugán, un poquito al norte, sí, también está. De hecho, estamos ahora planificando un corredor biológico hacia el norte, pero también queremos que INTAG, el norte, llegar hasta la Cotacachi, Cayapas con la reserva de biosfera. Entonces estamos proponiendo que se amplíe la reserva de biosfera hasta llegar a Cotacachi. Tenemos varios bosques protectores. Digamos que en temas de conservación tenemos un mosaico bien interesante que si se respetaría, ya estaría, pero no es así. Y para el campesino de a pie, ¿qué significaría en positivo esto? Entonces, verás, primero, bueno, con toda esta bulla, si se quiere, con el tema de la biosfera, etcétera, han llegado un montón de proyectos bien interesantes, unos mejores, otros no tan buenos. Pero sí se está movilizando, por ejemplo, el tema de la agricultura orgánica, ¿no es cierto? Están metiéndole cada vez más. No quiero decir con esto que está libre de pecado el agricultor orgánico, porque de hecho uno de los de la empresa minera Salazar produce
cacao orgánico en Esmeraldas. ¿No? Entonces, no. Ironías. No, ironías de la vida, pero hay un paréntesis. Pero están sucediendo muchas cosas, ¿no? Tenemos la mancomunidad, está la red de jóvenes que están trabajando con el tema del proyecto Chala, de buscar comercialización directa de sus productos. Tenemos el tema del Corredor del Oso, que están metidísimos en el tema ya de educación, de formación, de jóvenes ahí mismo. Estamos metidos en procesos de restauración con fines productivos, pero también con fines de conservación. El tema de turismo, pucha, va en auge cada vez más bien tenemos que empezar a normarlo porque tiene un impacto el turismo. Con lo de la pandemia, el turista nacional ha identificado estos espacios súper interesantes para visitar. Estamos trabajando en varias cosas, diferentes actores, diferentes plataformas. Yo estoy empezando un proyecto para trabajar con el tema de meliponicultura, de las abejas meliponas. Las abejas nativas. Que ya son cosas más chiquitas que me gustan más. Que esas son las cosas lindas que tiene el trabajo. En la red tenemos buenos meliponicultores. Claro, si esas apoyo. Son las cosas lindas. Las otras no son tan lindas. Ir a las reuniones políticas y estas son medias jodidas, pero hay que bancárselas también. Pero, por ejemplo, el tema de la meliponicultura, queremos trabajar el tema de... Hay algunos emprendimientos que necesitan apoyo, como por ejemplo la panela orgánica. Los paneleros orgánicos que exportan la panela a Japón, a República Checa, etcétera, ellos han sido los que le han puesto el pecho a las balas de los mineros. Se han jugado todo por el todo, esos campesinos, que son increíbles además, porque no siembran solo panela, ¿no? Nosotros en Pacto tenemos una gran cantidad de minifundios, de pequeños agricultores con 3, 4 hectáreas que producen caña orgánica, están asociados, pero también producen papaya, yuca, camote. Pacto es sumamente productivo, mandarina, naranja, todo sale de ahí. Y están bien organizados, ellos tienen sus asociaciones, pero siempre les hace falta una ayudita más, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, queremos apoyarles en arreglar su planta de procesamiento de panela. Tienen unas válvulas que trabajan con vapor de agua para no cortar madera, para no cortar leña, porque presiona la panela, como necesita gran cantidad de combustible, presionan los bosques con la leña. Sí, hemos hecho algunos trabajos con el Migue de las Rockets para mejorar la combustión. Miguel Torske, que ya tuvimos un episodio con él precisamente sobre este tema de las estufas. Pueden verlo en Radio Entonces, Semilla. con ellos tenemos que trabajar con el tema de forestería para producción de leña, ¿no es cierto? Para que sea sostenible el tema de la leña, pero también mejorar la tecnología para que el tema de la panela siga, ¿no? Porque estas familias viven de la panela y viven bien. Más que nada son gente bien altiva, bien soberana en cuanto a su economía, a su alimentación, y eso es lo que te permite luchar contra la mina. Porque si estás muriéndote famélico de hambre, capaz que te vas con los mineros, ¿no? Porque estás con hambre y tus hijos están muriendo de hambre. Y en nuestro caso, nuestro territorio es un territorio bendecido en que yo me atrevería a decir que nadie se muere de hambre. Nadie se muere de hambre porque hay varias actividades económicas sucediendo. Además es súper abundante el ecosistema. ¿Ves mi esposa cómo come del bosque con las plantas alimenticias? Decía algún investigador que de hecho para que un país se transforme hacia el modelo de minería, primero hay que empobrecerlo. Claro, porque claro. Si la gente tiene opción, no se mete en una cosa que, como tú dices, no tiene salida. Entonces, oye, ha sido un gusto realmente. Y yo sí quiero comprometer el apoyo de la red nuestra en toda esta lucha. Me imagino que tienes que de ley ser quiteño para poder votar, ¿no es cierto? Sí, pero ve, quiteños hay regados por todo el mundo. Ya, no pues solo por todas las provincias. Si eres quiteño y estás regado por el mundo, o si eres quiteño y estás por aquí, en cualquier parte de este enorme territorio, solicitamos tu apoyo. Hay que mantener nuestro territorio libre de este suicidio que nos explicó Inti el día de hoy. Y si son compañeros y compañeras de otros territorios, ayúdenos a difundir y también defiendan en sus propios territorios, porque esta lucha es de toda América Latina, es del África, es del Asia, es de todos los pueblos que son explotados en el mundo, ¿no? Y saber, ¿no?, que no podemos ser ecologistas, no vamos a regenerar el planeta si no atendemos en primer lugar a la justicia social. Así es. Inti, muchas gracias por el día de hoy. Chévere, Javi. Y Buenazo. suerte con todo. Sí, no, buenazo que tengamos este espacio de la Radio Semilla con los guardianes también. Es resistirse al modelo económico, pero también
trabajar con las alternativas que en los Guardianes tienen montones, miles de hermosas alternativas. Si paramos o logramos construir territorios sostenibles y aquí se presenta una buena oportunidad para hacerlo, yo quisiera que todos los Guardianes vayan al Chocuandino a ayudar a construir, porque además no es solamente resistirse, sino también construir alternativas. Y esta lucha es eso, es construir. Si nos esperan ahí con un cevichito de chonta. Obviamente. Vamos, claro, por supuesto que vamos. Claro que sí. Un abrazo, un abrazo. Y un abrazo, compañeros y compañeras de escuchas. Nos vemos la próxima semana en Radio Semilla.